Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en esta noche con el episodio 114 de este espacio y bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy y le doy la palabra primero a nuestro invitado Pablo Rodrigo González desde San Salvador. Así que Pablo, bienvenido a este espacio del fútbol centroamericano. Hola José, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Jonathan Randall, un placer estar acá. Hace ratos que ya no podíamos conversar por esta coyuntura que estamos viviendo acá, no solo a nivel centroamericano, sino también mundial. Así que un placer y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Pablo, bienvenido y vamos a conversar mucho del fútbol de El Salvador, que también vive así como todas las ligas, un capítulo más de esta novela y ahorita Pablo nos va a dar detalle de lo que está sucediendo. Jonathan Corrales, bienvenido. Hola a todos, buenas noches a los que se unen a la transmisión y por supuesto saludar cordialmente a Pablo que pues tenía ya algunos meses de no verlo desde la visita ya aquí en Costa Rica y no, por supuesto que un placer estar con ustedes, a Randall también y José. Pura vida, Jonathan. Y bueno, Randall, bienvenido a otro episodio de Footcast. Hola amigos y amigas, hermanos de Centroamérica. Un saludo para Pablo, bienvenido de nuevo a Podcast, su casa, ¿verdad? Un abrazo a la distancia. José, Jonathan, aquí con ganas de hablar un poco lo que más nos gusta a todos nosotros, que es el fútbol del área. Bueno, estamos hoy en nuestra segunda transmisión en vivo y esperemos que se una mucha gente y nos esté mandando ahí preguntas en las redes sociales, especialmente en nuestro perfil de Facebook, Foodcaster, ahí lo pueden ver en pantalla. Y bueno, empecemos con Pablo, ¿verdad? Pablo, cuéntenos qué sucedió esta semana en el fútbol del Salvador, semanas atrás, prácticamente al inicio de este tema del COVID, en marzo. Habíamos escuchado la noticia de que el Once Deportivo era el campeón del fútbol salvadoreño, pero bueno, esta semana se da a conocer otra noticia y que nos dejó a todos realmente helados. Así que explíquenos qué fue lo que sucedió en El Salvador, Pablo, adelante. Sí, José, fíjense que realmente acá desde el principio, antes de que pasara todo, de que entrara el país en cuarentena, como que el fútbol salvadoreño estaba un poco renuente de separar actividades, como lo hicieron al final todas las ligas centroamericanas. Principalmente lo que hicieron fue una suspensión parcial pensando que en algún futuro, en 15, 30 días después, dependiendo de lo que durara la emergencia, que en su momento se pensó que no iba a durar tanto, ya vamos hacia 2 meses de confinamiento. Entonces se hizo una pausa parcial, pero cuando se dieron todas estas cosas que sí iba en serio, pues se dio por finalizado el torneo, dando por campeón a Once Deportivo, el equipo, una categoría prácticamente nueva. Aguachapán, el municipio donde es originario este equipo, tiene una historia futbolística acá en El Salvador, siendo uno de los decanos del fútbol salvadoreño. Sin embargo, como Once Deportivo era un equipo nuevo, se armó muy bien y terminó primer lugar del torneo, lo cual al final le permitió que ese liderato le diera en su momento la Federación Salvadoreña de Fútbol, le otorgara el título como campeón del Clausura 2020. Y en el tema ascenso y descenso, pues iba a ir tanto el equipo de Platense de Zacatecoluca a un partido extra, con el último lugar del torneo salvadoreño, que fue en este caso el cuadro de Jocoro. Entonces, se finalizó así el torneo, se decretó campeón Once Deportivo y hasta el día de ayer se dice que por presiones de CONCACAF y por presiones de FIFA, eh, prácticamente se dio una reversión de esa decisión y ahora lo que decidió la Federación Salvadoreña de Fútbol es dar desierto el torneo, dar por finalizado los 3 torneos de las 3 categorías. Entonces quedó desierto, no hay ya campeón,
a Once Deportivo no se le va a declarar ya campeón del torneo y no habrá ni ascendido ni descendido. Entonces, esto lo que significa al final es que en el caso de las competencias internacionales, sí, Alianza y FAS, que fueron los finalistas del torneo anterior, sí van a ser los representantes salvadoreños y se le va a sumar a Once Deportivo a ser líder del campeonato, que a mi parecer no sería lo justo, porque yo creo que tendría que ser el mejor posicionado en la tabla acumulada, que en este caso es el Club Deportivo Vencedor, que se habla que le va a defender que le va a vender la categoría en el circuito de privilegio a Luis Ángel Firpo, que ese también será otro tema interesante que podríamos tocar. Pero prácticamente el día de ayer se dio la reversión de esa decisión y ahora el torneo, los 3 torneos de las 3 categorías del fútbol salvadoreño han quedado desiertos. Pablo, qué interesante. No sé, lo primero que me viene a la cabeza es cuando se dio la determinación que el Once Deportivo iba a ser el campeón del fútbol de El Salvador. ¿Hubo celebración de parte de los aficionados de este club? ¿Hubo alguna actividad especial del municipio? ¿Qué sucedió en ese momento? No, prácticamente la única celebración fueron en redes sociales, porque todos estábamos en confinamiento, todos estábamos ya en cuarentena. Hubo pues mucha alegría de parte de los jugadores por el buen torneo que hicieron. Prácticamente hicieron una vuelta muy buena que les permitió, porque hay que decir que el Once Deportivo estaba peleando el descenso junto con el Jocoro. Entonces, esa primera vuelta no solo le permitió el liderato, sino también dejar el sótano y prácticamente salvar la categoría, que es lo que al final va a terminar celebrando el Once Deportivo, y aparte su clasificación a los torneos internacionales de CONCACAF. Pero básicamente lo que fue únicamente, todo se manejó vía digital, todo se manejó vía redes sociales, y ahora pues les tomó por sorpresa. Mucho desagravio por parte, más del Once Deportivo, por parte del equipo de Platense, que fue el campeón de la segunda división en el torneo Apertura del 2019, porque se le daba la oportunidad al ser campeón de jugar un repechaje, y ahora prácticamente, a pesar de ser campeón, va a seguir en segunda división, a pesar de ser uno de los equipos animadores del torneo de segunda, y que hizo una inversión importante para lograr el campeonato y buscar de forma deportiva el ascenso al circuito de privilegio. Entonces, esa es más que todo las dos caras de la moneda en esta última noticia que recibimos el día de ayer. Pablo, en relación a esto del Once Deportivo, bueno, en realidad en lo personal conozco poco. Cuando quedó ya oficialmente el equipo campeón, si bien es cierto, uno le viene dando seguimiento a los resultados, pero ya cuando quedó campeón uno empieza a hablar sobre ya Juan Cortés, e incluso en Marca hicieron en Diario Marca y en AS creo también hicieron una nota sobre él. Pero ¿qué, digamos, pensando en que el Once Deportivo eventualmente va a tener un puesto en CONCACAF? O sea, ¿cómo ves el equipo, digamos, económicamente a nivel de los refuerzos? Porque digo esto sobre todo porque uno ve la Alianza que se está moviendo fuertísimo en el mercado, pero no sé el Once Deportivo en qué situación está. Fíjate que el Once Deportivo, Jonathan, es uno de los 3 equipos donde ha recibido no un apoyo sustancial, pero sí un apoyo importante de un financista, dueño de una empresa, dueño de varias empresas, de un conglomerado de empresas acá en El Salvador, que es el señor Fito Salume, que incluso fue candidato a alcaldía de San Salvador, se ha metido en la política y es uno de, de los personajes en el ámbito económico más representativos de El Salvador. Entonces, cuando Once Deportivo logra comprar la categoría y ser parte de la primera división, ellos tienen una capacidad para poder fichar y armarse muy bien, y eso es lo que les permitió superar a Jocoro en cuanto a salir de la tabla del final de la tabla acumulada de la clasificación, y
lograr el liderato en este torneo. Yo creería que, si bien es cierto a nivel internacional, por temas de experiencia, porque es una plantel con bastantes jóvenes, con mucha proyección, yo creería que no va a ser un equipo tan competitivo. Aparte, a nivel internacional, cuando no tenés también una afición que te apoya, como la tiene equipos como Alianza, que llenan estadios, también económicamente se les convierte en un peso importante, en un peso económico, donde les terminan generando pérdidas a los equipos, a pesar de la ayuda económica que da CONCACAF en cuanto a boletos aéreos, etcétera. Pero probablemente sea uno de los equipos que venga a jugar al Cuscatlán como local, no jugaría en su estadio, entonces ahí mucho menos la gente de Aguachapán va a apoyar al equipo. Entonces sí se ve muy difícil en cuanto a nivel internacional que sea un cuadro que logre trascender en el torneo de Liga de Campeones. Sí, sí, sin embargo, oye, y es una buena experiencia, ¿verdad? Para estos tipos de jugadores, jugadores jóvenes foguearse a nivel internacional. Ya lo vimos el año pasado con el equipo de San Carlos, que hizo su debut internacional, y yo creo que también sería una buena proyección, ¿verdad? Para que el Once Deportivo pudiese participar. A mí lo que me da mucha pena, por ejemplo, Pablo, viéndolo de la distancia, es que, digamos, se nombre un campeón, y me imagino que, bueno, no sé si tendrá mucha afición al equipo, ¿verdad? Pero por lo menos la ilusión de sus aficionados de haber sido considerados campeones nacionales y toda la cuestión, independientemente si fuera por una situación fortuita y que, digamos, prácticamente 2 meses después se les quite ese campeonato, ¿verdad? ¿Cómo ha sido visto eso a nivel, digamos, del contexto del fútbol salvadoreño? Ahora vos me decís que también se presume que ha sido una presión de parte de entes externos, de CONCACAF y de FIFA, pero digamos, ahí hay como un desconcierto, o simplemente, no, está bien, no. Yo creo que en el primer momento fue muy criticada la decisión porque realmente se definió un torneo dando campeón por, creo que 12 jornadas se habían jugado, entonces la diferencia no era mucha, entonces se criticó en su momento esa decisión. Jocoro, que iba a jugar un partido extra con Platense, tampoco estaba muy de acuerdo en definir un ascenso y un descenso con un partido de desempate, no de desempate, sino un partido por la promoción, como le llaman en otros países. Y ahora, con la noticia que se dio el día de ayer, al final, pues, dentro de la opinión pública y en redes sociales se vio que sí era la decisión que se tenía que tomar, dar desierto el torneo. Yo no me quiero imaginar incluso si se hubiera dado como campeón en lugar de Once Deportivo, hubiera dado campeón Alianza o algún equipo de los llamados grandes, FAS y Águila, lo que se hubiera venido hubiese sido una serie de críticas increíbles. Por ser Once Deportivo, un equipo que, si bien es cierto, tiene historia del municipio Aguachapán en el fútbol salvadoreño, pero no tiene la cantidad de aficionados como sí lo tienen estos 3 equipos que les menciono. Entonces, al final ayer sí quedó claro de que esa era la decisión que se tenía que tomar. Sin embargo, se le criticó a la federación de tomar primero una decisión y luego revertirla, ¿no? Cuando se pudo haber dado por desierto el campeonato, dado por desierto todas las categorías en un principio. Nosotros cuando escuchamos de la noticia estábamos sorprendidos, ¿verdad? Porque como dice usted, llevaba una vuelta o no se había ni siquiera cumplido la primera vuelta, lo cual nos parecía sorprendente. Pero acá entre nosotros, entre Jonathan y Randall, decíamos, mira qué interesante, eso fue porque el Once Deportivo era el líder. Si el líder hubiera sido, qué sé yo, Santa Tecla, el FAS o Águila o el mismo Alianza, quizá hubiese habido mucha polémica, ¿verdad? Y hasta acá no llegaron muchas noticias de oposición o resistencia a esa campeonización del Once Deportivo. Y por otro lado, también nos tomaba por sorpresa la determinación de El Salvador de negociar la reducción salarial al 50% con los jugadores. Semanas después, ya vemos más bien que
El Salvador fue adelante del resto de las ligas, ¿verdad? Porque el resto de las ligas luego tuvieron que negociar ya por la fuerza y con el confinamiento ya, con una medida ya con mucho más casos los países. Quizá El Salvador sí lo hizo mucho más temprano y en esa línea también, Pablo, El Salvador fue fue el pionero en Centroamérica en realizar esa medida. Sí, en un principio se hablaba del tema este de poner a medio salario a los jugadores, porque se pensaba de que la emergencia iba a estar esos 15 días o un mes, y luego el torneo se iba a alargar un mes más. Entonces, como acá en El Salvador a los jugadores solamente se les paga por el tiempo en el que el equipo tiene competencia. El mes en el que juega, en el que tienen pretemporada, se les paga prácticamente a la mitad en algunos casos. Entonces, los jugadores iban a ganar medio salario más de lo que hubiesen ganado si hubiese terminado el torneo en mayo, a finales de mayo o principios de junio. Entonces, era una ventaja para los jugadores. Al final lo comprendieron así y no hubo tanta polémica. Sin embargo, luego dijeron, esto va para largo, es imposible seguir con el torneo y lo que vamos a hacer es terminar de reconocerle a los jugadores el tiempo completo y darlo por finalizado y dar por finalizado todo. Entonces, al final acá el jugador también en algún momento queda desprotegido, porque si pasa muchísimo tiempo más y el torneo empieza ya por septiembre o empieza en octubre, porque ya los directivos de nuestro fútbol ya han dado declaraciones que para ellos no es rentable y no es viable, mejor dicho, que el torneo empiece a puertas cerradas. O sea, a los equipos no les es viable acá, porque muchos dependen del ingreso de las taquillas. Entonces, yo veo difícil, por ejemplo, que el torneo empiece ahí a puertas, que el torneo empiece en junio de forma normal, porque no van a permitir que hayan aglomeraciones de más de 50, 100 personas en espectáculos privados. Entonces, la única forma de que empiece ya el torneo, de que el jugador empiece a recibir ingresos, de que el fútbol empiece de forma normal, es jugar a puertas cerradas. Y aquí ya decidieron que no lo van a hacer así. Entonces, yo veo que esto va para largo si es así, y que el torneo vaya empezando ya por agosto, por septiembre. Sí, porque de hecho en Honduras sucedió algo similar, en el sentido que uno de los puntos que los dirigentes y la federación analizó es: si jugamos a puerta cerrada no nos sirve, es mejor no jugar. O sea, eso fue una de las cosas. Y si el Ministerio de Salud o las autoridades encargadas en ese momento les están diciendo no tienen la autorización para jugar, pues automáticamente ellos no, bueno, realmente no encontraron una alternativa más que suspenderlo. Ahora, ciertísimo el tema de que fuera el 11 deportivo, yo creo que eso facilitaba un poco las cosas al inicio de haber tomado la decisión de declararlo campeón, porque por ejemplo en Honduras había mucha polémica con el Motagua, y en Costa Rica la hay todavía en relación a que se planteó también con Saprissa, pero muy probablemente Costa Rica sí tenga digamos, sí tiene la posibilidad, o sí están valorando jugar a puerta cerrada. Que es es una alternativa que, por ejemplo, en Honduras y en El Salvador no la querían utilizar. No, definitivamente no, porque acá ya están de que los equipos dijeron, no vamos a jugar a puertas cerradas, no vamos a iniciar el torneo a jugar a puertas cerradas. Y si es así, yo creería, como les menciono, que esto va para largo y empezarían allá por el mes de agosto, de septiembre, si en algún caso no se alarga más el confinamiento. Pablo, y es que cuando uno recuerda que el formato salvadoreño se juega a partido único en Cuscatlán, la razón de peso, como ya usted lo ha indicado acá en podcast, es el tema económico, ese ingreso de ese lleno del Coloso de Montserrat,
y que va a tablas 50-50 la taquilla para ambos clubes. ¿Qué sentido tendría jugar una final en ese estadio pero sin público? Sin duda que los ingresos serían gravemente afectados. Entonces quizá por ahí también pudo ir la motivación de los dirigentes para cancelar el campeonato de forma muy temprana, y creo que fue junto a Panamá de los primeros en el área en cancelar y declarar de sí el torneo. Definitivamente, y aparte de eso también reconocerle al jugador Sí, adelante. suspendió sin tener actividad, Qué interesante esto, porque eso es una situación que tenemos que replantearnos en todo Centroamérica en general, ¿verdad? Que todavía, porque en Costa Rica se da también, o sea, no, digamos, que los equipos todavía sigan dependiendo bastante de las taquillas, ¿verdad? Para poder, porque en otras esferas, digamos, jugar a puertas cerradas más bien sería una opción, porque ellos tienen derechos de televisión, por ejemplo, patrocinios digamos, mucha inversión en ese sentido. Todavía nosotros en Centroamérica todavía dependemos, todavía nuestro fútbol a nivel general de los 7 países todavía sigue siendo bastante artesanal en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que sería bueno, digamos, que esto también nos ayuda a las federaciones a empezar a tener un nuevo modelo de gestión del fútbol, que de alguna otra manera solventar esas, digamos, eso es cuando, por ejemplo, un equipo no le llegue gente al estadio, porque uno pensaría, por ejemplo, habrían patrocinadores presionando para que haya partido, o por lo menos a puerta cerrada, para que se vean por lo menos sus vallas publicitarias ahí de fondo en las graderías y los derechos de transmisión y todo, pero parece que es a nivel generalizado que todavía ese tipo de ingresos no es el fuerte de nuestras ligas, ¿verdad? Sí, las taquillas siguen siendo uno de los componentes más importantes del presupuesto de los clubes. Y yo quería aprovechar que está Pablo para preguntar justamente de los derechos televisivos. ¿Cómo está el tema allá? ¿Las televisoras siguieron pagando sus compromisos con los clubes o qué pasó con eso? ¿También hubo acuerdos o arreglos en tema de pagos? Ese es otro tema también bastante delicado. Es un tema bastante delicado porque para la empresa televisiva ella consideró que hubo pérdidas también. Y hubo pérdidas al no transmitir los partidos y al no poder tener la publicidad que ellos obtenían con la transmisión de los partidos. Entonces, a muchos equipos, bueno, pienso yo que a todos los equipos que son patrocinados por la misma televisora, por Canal 4, es algo bastante particular aquí en el país. Entonces, prácticamente no les dio por completo la ayuda económica que mes a mes les generaba. Incluso la televisora les adelanta, no la ayuda económica, sino el patrocinio, les adelanta el patrocinio y se los da al principio del torneo. Pero para algunos equipos ya dejaron de percibir ese patrocinio, y también se habla de que para el próximo torneo, si se juega dependiendo de cuándo inicie, el patrocinio no va a ser el mismo. Entonces, igual me imagino yo que no solamente son los temas de derecho de televisión, sino también las otras marcas que patrocinan a cada equipo no tienen esa exposición que están teniendo, entonces tampoco van a querer aportar al fútbol, y en eso se va a ver bastante mermado varios equipos que sí dependen de la taquilla, pero dependen aún más de sus patrocinadores. Por ejemplo, el caso de Metapan. Metapan es un equipo que prácticamente vive de sus patrocinadores. Entonces, si no hay apoyo de parte de las marcas, de parte de la empresa privada, tampoco va a tener los equipos van a tener la posibilidad de poder subsistir, ¿verdad? Otra de las cosas que yo creería que se podría dar es que si el torneo empieza a puertas cerradas, se pueden programar partidos en horarios distintos para que los equipos pues tengan exposición a través de la televisión y las marcas que lo patrocinan tengan exposición a través de la TV, y ahí es donde se puede empezar a negociar
que los patrocinios se mantengan, que los patrocinios continúen, pero también en algunos lugares, en algunas zonas es bastante difícil para la televisora transmitir por el tema de ya se me del acceso, de la esta topografía. Conexión del acceso que tienen, en algunos lugares es bastante complicado. Entonces, pues sí, la situación se ve bastante difícil. Y sin duda alguna aquí los que van a sufrir más son los equipos provinciales, ¿verdad? Los que son los que, digamos, los que tienen ese problema de acceso, pero eso sí es una cosa que deberíamos ir pensando en Centroamérica. En Costa Rica sí se ha intentado dar eso, digamos, aquí 2 televisoras se unieron para transmitir, para tener los derechos de transmisión de la mayoría de los equipos, y hay otra ahí, pero digamos, entonces de alguna manera por eso es que han estado peleando, por lo menos transmitir los partidos, realizar los partidos a puerta cerrada, porque yo creo que eso creo que puede ser nuestra salvación a futuro. Pablo, esto me imagino que esta situación obviamente está ahuyentando a los nuevos inversionistas en el fútbol y toda la cuestión. ¿Cómo está el asunto de que Luis Ángel Firpo, de hecho, se le estaba acercando una inversión para volver al fútbol de primera división? ¿Esto puede afectar un poco esa iniciativa o vos crees que no? Fíjate, Randall, que Firpo casi estaba dando por hecho, haciendo hasta fichajes. Algunos equipos estaban haciendo hasta fichajes estas últimas semanas. Firpo está anunciando a directivos, etcétera. Sin embargo, hay que aclarar que Luis Ángel Firpo tiene deudas de administraciones anteriores, tiene demanda de jugadores en la Federación Salvadoreña de Fútbol, y esto yo creo que lo tendrían que definir antes de poder hacer efectivo una compra de la categoría al Club Deportivo Vencedor de Usulután también, por cierto. Entonces, si bien es cierto, ya lo están dando por hecho y en redes sociales hay una campaña de expectación, que incluso se hablan hasta de jugadores extranjeros que van a venir, pero hay que decir de que Luis Ángel Firpo descendió con muchísimos problemas económicos, jugadores que no se les terminó de pagar el torneo y que han demandado en la Federación Salvadoreña de Fútbol al cuadro pampero. Entonces, primero tienen que definir eso, Randall. Creería que eso lo tienen que ver en las próximas semanas. Yo también creo que si están casi dando por hecho de que se va a comprar nuevamente la categoría y que van a volver a primera división, es porque ya hay un apoyo económico, puede ser de empresarios, desconozco yo las fuentes de financiamiento, pero yo creería que ya hay un aporte que ellos tienen prácticamente asegurado para que ellos estén hablando de volver a primera división. Otro de los equipos, ya que tocaste ese tema, que podría volver a la primera división del fútbol Cuscatleco es el Atlético Marte. El Atlético Marte es otro de los que está negociando su regreso para comprar para comprar categoría. Es el equipo, recordemos, del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. Entonces, me imagino yo que si ellos van a regresar es porque también prácticamente ya tienen planificado y tienen no solamente la parte económica, sino la parte administrativa de cómo van a regresar de nuevo. Bueno, qué tema más interesante, ¿verdad? Porque este tema de las inversiones que podrían llegar se da en medio de la crisis del COVID, que está permeando de toda la economía y el fútbol se ha visto seriamente dañado por esto, ¿verdad? Y no sé si en El Salvador se ha llegado al debate público sobre el fútbol. Acá en Costa Rica, por ejemplo, incluso en las conferencias de prensa de las autoridades sanitarias, hay periodistas que preguntan si va a regresar el fútbol, si hay permiso. No sé si eso se dio en los primeros días del confinamiento, Pablo, allá, si hubo algún debate sobre la, entre comillas, necesidad, digamos, que siguiera esta actividad deportiva o esta actividad económica que genera el fútbol.
Fíjate que fue bien, es que este fútbol da para mucha historia, la verdad, porque al principio, cuando de parte del gobierno se dijo de que no se permitían más de 300 personas, más de 500 personas, de aglomeraciones de 500 personas, porque así empezó esto. Vamos a reducir, no pueden estar más de 500 personas. Hubo equipos que decidieron programar partidos y que iban a vender solamente 500 boletos. Luego bajaron a 300 y dijeron vamos a vender solo 300, y hasta el final que ya dijeron ya no se puede, entonces terminaron, lo cual a mí me parece hasta un punto de irresponsabilidad. Si esto iba a ser ya algo serio, una pandemia que se había declarado, definitivamente en ese momento tenía que suspender, al menos suspender en ese momento. Pero imagínate que empezaron a decir vamos a vender 300 boletos y tantos van a ser para los socios, otros tantos para el público general. No podía hacer eso. Jonathan, fue lo que pasó con el clásico en Comayagua, ¿verdad? Motagua Olimpia, que creo que hubo un desastre ahí en las últimas jornadas que se jugaron del fútbol de Honduras. Sí, que solo permitían entrar como 50 personas que fueran de la parte administrativa y cuando se dieron cuenta habían como 150 personas ahí. Tuvieron que detener el partido y bueno, y la parte negativa es pensando un poco en lo que pueden tomar, porque ya en el caso de Costa Rica, como les decía, pareciera que sí va. Vemos que Guatemala está en veremos, están todavía agotando las últimas instancias para ver si pueden regresar, pero volviendo al escenario de que regrese el fútbol en septiembre, por ahí en esas fechas, si va a regresar a puerta cerrada. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el fútbol nicaragüense, que a decir verdad, pues bueno, es lo único que hay. Afortunadamente los dan en YouTube. Por cierto, hasta con narración en inglés para los Estados Unidos, en el canal de Walter Ferretti, pero no, del Real Estelí. Pero eh, es muy raro ver un partido así, es muy raro. Entonces, quién sabe, incluso para que las televisoras empiecen digamos, a dar menos dinero o algunos patrocinadores también a retirarse. O sea, definitivamente hay una diferencia importante. La Premier League, bueno, esta semana ha sido una semana movida a nivel de noticias, pero por ejemplo, la Premier League hoy está evaluando la posibilidad de regresar y jugar en campo neutral, digamos, un día hacer 3 partidos en un mismo estadio a puerta cerrada, pero al ser, digamos, los 3 partidos en el mismo día y en el mismo estadio, según ellos reducen, digamos, la cantidad de personal que van a utilizar en ese día, a nivel de seguridad, de toda la cuestión. En Wembley, seguramente. Bueno, fiebres que son los ingleses. Jonathan, pero ahí pesa sin duda los derechos de transmisión, porque los derechos de transmisión creo que los tenía Sky había tenido el último contrato como 6.000 millones de euros por 3 años, una cifra escandalosa, y sin duda que hay una presión enorme para que la federación continúe el torneo. Exacto, esa es la diferencia en Inglaterra, particularmente a diferencia de Francia, que sí se animan o sí se animaron a suspenderlo. Obviamente ya el campeonato estaba más que claro que iba a ganar el PSG, pero sí se animan a hacerlo porque la Premier League, el tema de la televisión es primordial, y el otro que está evaluando regresar es España. Bueno, España y Alemania. Alemania pareciera el más adelantado en cuanto a los protocolos. España está ahí todavía en disputas. Sabemos que en España, por ejemplo, hay varios clubes que están poco anuentes a regresar si no hay lo que ellos llaman un riesgo cero. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Pero, por ejemplo, el Valencia es uno de los equipos que no quiere regresar si aún existe un riesgo. ¿Por qué? Porque recordemos que el Valencia fue uno de los equipos que más se afectó, como 10 jugadores y 15 del cuerpo técnico. Por aquel partido de el famoso, la famosa bomba biológica. Atalanta. Atalanta en sí, exacto. En Milán.
ese partido es un caso de estudio que todavía lo Sí, están revisando en España, pero parece un poco estúpido, ¿verdad? Pero uno de los periodistas le hacen la consulta a los médicos, a uno de los médicos de un club, esto fue en el diario El País, y le consulta si, por ejemplo, con el balón, a la hora de tocar el balón con la cabeza, existe la posibilidad de transmitir el virus. Entonces el médico le dice que, el médico responde que se van a desinfectar todos los equipos antes de los partidos, o sea, los balones, los tacos, lo que sea, pero que él no puede asegurar que no se vaya a transmitir. Entonces, a lo que voy al punto, con base, a raíz de esta pregunta del periodista que parece ingenua, pero la realidad es que no va a haber un riesgo cero, o sea, no. siempre va a existir una posibilidad y probablemente el futbolista va a tener que firmar Es que, alguna cuestión para Ujú. jugar en esas condiciones. es que, Jonathan, eso es como, por ejemplo, como ahora que pusieron las medidas de que para entrar a las ferreterías, a los supermercados hay que lavarse las manos. Está bien, yo me lavo las manos, pero si entra alguien infectado, por ejemplo, o sea, casi con desinfectar usted los carritos del supermercado, casi con desinfectar las bolas y ya hay una persona tal vez asintomática y ahí en el contacto con otro jugador sí, saliva y todo lo, pues, lo va a contaminar. Entonces, es como algo así como, me parece como, ¿cómo le digo? Como light, decirme, vamos a desinfectar los balones y las cuestiones así, si hay Ah, alguien infectado, ¿qué? ahí el tema es, ¿y qué pasa cuando surge el primer caso positivo de los futbolistas? ¿Verdad? Si hay sindicatos de los futbolistas, ¿qué van a hacer? En el caso costarricense, la asociación de jugadores, ¿qué va a hacer? Si va a tomar alguna decisión, si como gremio, como un gremio de trabajadores tal cual es, lo que pasa es que socialmente los hemos puesto, digamos, en un pedestal mediático, ¿verdad? Y ganan salarios mucho más elevados que el resto de los seres humanos, el resto de los que andamos a pie, como dijo por ahí una periodista hoy. Por supuesto que esto va a tener un riesgo muy, muy grande. Aunque Rakitic hoy leía que él decía, yo asumo el riesgo. Bueno, pero es que es una cosa asumirlo y otra cosa es cuando ya te veas infectado y con la posibilidad de infectar a tus seres queridos. Probablemente también haya una diferencia muy importante en los países de primer mundo respecto a los nuestros en el tema deportivo, de que los grandes clubes o las grandes federaciones va a ser muy sencillo para ellas conseguir miles de pruebas específicamente para el gremio de los futbolistas y a establecer pruebas constantes a los jugadores. Pero analicémoslo para el caso de Pero, nosotros. ¿Será posible, por ejemplo, que la Federación Costarricense de Fútbol tenga capacidad de comprar pruebas en este momento cuando hay una vorágine de mercado por la adquisición de estas a nivel mundial y tenerla ahí una y, reserva y- para poder hacer a todos los equipos previo a los partidos? Pensemos un poquito en esa parte. sí, y no es tanto, porque ya hasta se habla que aquí se están produciendo y todo, las pruebas, pero el tiempo que lleva, digamos se dice que el campeonato tiene que jugarse de domingo, miércoles, domingo para que pueda terminar. Dará tiempo a hacerle una prueba ahí a un jugador el domingo y que esté lista para el miércoles y que, no, usted no puede jugar porque tiene coronavirus. O sea, también, o sea, es como absurdo, o sea, digamos, en ese sentido. Y como lo dijimos una vez en los primeros programas, cuando esto comenzó, oye, la única forma es que agarremos a todos los equipos y los metan en un campo de concentración, perdón que use una palabra tan grotesca para la humanidad, pero es que no encontré un sinónimo. Y todos están ahí concentrados, ¿verdad? Y aislados de su familia y todo, y solo se monten en un bus para ir a jugar al estadio del otro y regresen y se estén ahí, es la única forma, porque van a tener contacto con sus esposas, con sus hijos, con Randall, mentiras que si van a jugar a Pérez Randall no van a comer en chistitos. suena extraña, Ajá. suena extraña esa idea, pero ya la mencionó la NBA y la mencionó la MLB, que el béisbol podría llegar a eso, a congregar a todos los equipos en una ciudad que tenga una gran infraestructura y poder desarrollar esos torneos allí. Pero es algo demasiado costoso, demasiado oneroso y para efectos del fútbol en nuestros países eso es imposible, por ejemplo. Esas industrias del béisbol, del básquetbol estadounidense, pues quizás sí tengan los recursos para ello y la presión mediática es muy fuerte, ¿verdad? Si no, prendamos el tele y veamos ESPN y Fox lo que están dando hoy. Ya lo mencionamos en el episodio pasado, que habían visto el partido
de la selección de Costa Rica como 7 veces, un partido de hace 20 años, ¿verdad? O sea, no sé si Pablo ha pasado lo mismo allá con los canales deportivos, que han echado cuenta de la hemeroteca y repasar y repetir los partidos más importantes de la historia del fútbol Sí, salvadoreño. no. O sea, aquí en los primeros dos fines de semana empezaron a pasar finales anteriores de décadas pasadas. Lastimosamente hubo un incendio, pasó un tema de que hubo un incendio en uno de los edificios donde la televisora tenía archivos del 2000 hacia atrás y se perdió un montón de información. Entonces no hay tampoco más que la década pasada, no hay no tienen muchos archivos de finales o de partidos históricos. Luego ya empezaron a pasar retransmisiones de mundiales recientes de Brasil, de Rusia, etcétera, de los mundiales de playa, donde la selecta playera pues ha tenido buenas actuaciones, pero también aportando un poco a este tema de lo que se podría venir con el fútbol. Yo creo que para mí y para, no sé, para los gobiernos, tanto de Costa Rica, El Salvador y otros gobiernos también a nivel centroamericano, yo creo que no va a ser prioridad asignar, digamos, pruebas de coronavirus a los jugadores, a los equipos de fútbol para que estén participando semana a semana, estén asignándoles pruebas, porque yo creo que para poder entrar a la competición, tienen que darles y tienen que hacerles pruebas, más bien dicho, semana con semana. Porque si vemos cómo es el virus que se transmite por algún contacto, etcétera, entonces, y el jugador va a estar entrenando, va a tener contacto con otros compañeros puede ser de que hayan tenido contacto con alguna persona, tener un nexo epidemiológico, entonces van a ser semana con semana, pero yo no creo que sea prioridad para el gobierno, al menos aquí en El Salvador, no creo que pase eso, que sea prioridad asignar pruebas semanales a los más de cuántos jugadores en los equipos y el staff primera técnico, división, por ejemplo, y el staff técnico, porque ahí tiene que claro. tiene que estar masajista, y árbitros y montabola, y árbitros, montabola, guardas. la prensa, tiene que estar la transmisión de televisión, o sea, ahí 50 personas no es suficiente. Claro. 50 personas por partido. Jonathan, no sé qué actualización tenemos del fútbol de Costa Rica. Entonces, al final, hoy se reunieron las autoridades de UNAFUT y no sé si tuvieron una reunión también con el Ministerio de Salud. ¿Qué pasó al fin de cuentas? Sí, bueno, la UNAFUT informó por medio de un comunicado de prensa de que recibió el aval del Ministerio de Salud para regresar a los entrenamientos a partir de mañana. Y por lo tanto ya todos los clubes de la primera división van a poder regresar bajo ciertas condiciones, por supuesto, con grupos reducidos. No sé, pero va como en la misma línea de lo que veníamos hablando de estos primeros borradores de los protocolos que estaban saliendo de Alemania y España. Van en la misma línea. Y a esperar. Digamos, entiendo que Costa Rica estaban planteando una posible fecha dentro de 2 semanas, iniciando los entrenamientos hoy. 2 semanas fue la recomendación que han dado también los preparadores físicos, 2 semanas previas al inicio de la competición o al reinicio de la competición. Y pues no queda más que esperar. Ya mañana por lo menos los muchachos van a regresar a las canchas después de 43 días aproximadamente de suspensión de actividades completamente, bueno, por lo menos grupales. Pero digamos en España, por ejemplo, el protocolo era como primero entraba yo y hacía un recorrido de la cancha, algunos ejercicios, lanzamiento, digamos, de tiros a marco y demás. Y en unas fases sucesivas ya iban a ser pequeños grupos hasta la fase final, la cuarta y última fase, que era ya el entrenamiento colectivo tal como lo conocemos. ¿Algo de eso se habló para el caso costarricense? ¿Escucharon algo de eso Es hoy? que el protocolo en sí no se ha divulgado completamente, digamos, a nivel completo. Lo que hemos visto son los borradores que vimos, me parece que fue antier y hoy también. La pregunta es, Jonathan, ¿cuándo
cuándo los habrán redactado. Porque uno esperaría que ya estuviera listo con toda esta pausa de cuánto tiempo tenemos, más de 50, ¿de qué? 40 días de pausa. Sí, sí, exactamente, digamos, quiénes son digamos, los profesionales que están detrás del protocolo, si tiene alguna base, como decíamos, es muy similar a lo que me parece que el primero que salió fue Alemania y España es el otro que ha intentado. Por cierto, en España, que lo han dividido en fases, como usted decía, tampoco están planeando hacer las pruebas masivas a los jugadores. Eso no lo están planeando, no está ahí dentro de las cosas. Entonces, pareciera que, digamos, en el caso de Costa Rica y probablemente Guatemala van a querer eh, ir por la misma línea. Bien, yo quería aprovechar este momento para saludar a Cindy Benavides, a Daniel Rivera que nos ve desde Honduras, así que Daniel, saludo muy fuerte hasta el departamento de Olancho. Mauricio Jiménez acá en Ciudad Quesada en Costa Rica, Fabiano Bianchini desde Río Grande do Sul, desde Brasil. Dice que el S Juventude, el más grande del interior de Brasil. Un saludo entonces a Fabiano. Diego Armando Castro, amigo acá de Ciudad Quesada. David González, ahí le manda a David González un saludo a Jonathan. Así que muchas gracias amigos y amigas Pura vida, por famoso estar viéndonos, y les David. invitamos a que comparta este enlace, que esperamos seguir teniendo estas conversas que ya hemos tenido 113 veces atrás, pero tras la consola y con Pablo, que hemos compartido múltiples episodios de este espacio del fútbol centroamericano. Si nos ve por primera vez, es un podcast que habla exclusivamente del fútbol del área. Pablo, Saludos ahí a Alonso, a Huina también, un gran saludo, mi Alonso, amigo, perdón, pura vida. me brinqué a Alonso ahí, un saludo a Alonso. Pablo, quería Saludos a todos. preguntarle sobre las consecuencias laborales para con las personas que trabajan para los clubes salvadoreños. Digamos, acá en Costa Rica se ha visto, especialmente los clubes grandes han tenido los jugadores de Saprissa, de Heredia, tienen salarios bastante jugosos, y pues digamos, sí se ve afectado su estilo de vida, pero siempre va a tener el sustento diario, no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa, como decía Randall, con los equipos más humildes, los de tabla media, tabla baja, equipos de municipios pequeños que no tienen tanta afición? No sé cuál es la realidad que vive hoy en día el deportista o el futbolista de El Salvador. Sí, es uno de los más afectados, y no solamente el futbolista, sino también se hablaba de los árbitros, porque los árbitros no tienen ningún salario fijo, prácticamente brindan servicios profesionales por partido arbitrado. Entonces probablemente tienen que, al menos el árbitro, tiene que buscar otro tipo de oficio, de otro tipo de forma de vida para poder subsistir. Algunos probablemente sean profesores de educación física, etcétera, que yo creería que es lo que ellos pues podrían hacer para poder subsistir, ¿no? Tanto con el tema administrativo, hay pocos equipos que tienen digamos, un cuerpo administrativo bastante grande. Uno de los pocos equipos es Alianza, que tiene gerente de marca, tiene gente encargada de marketing, tiene gente de comunicaciones. Entonces, probablemente ellos también se van a ver afectados, porque no tienen un contrato que les haga recibir un salario mensual como un empleado normal en alguna empresa, ¿no? Sino que reciben un salario por servicios profesionales, y si en algún momento ellos no tienen ningún tipo de actividad en el fútbol, probablemente no reciban su salario. Definitivamente que también en el caso de los jugadores son los más afectados, porque se termina todo, y si esto vuelve a la normalidad hasta agosto o septiembre, en todo este tiempo ellos no van a estar recibiendo ningún tipo de salario, ¿no? Aunque hay que decir que para el jugador, por lo menos aquí en el fútbol salvadoreño, el jugador recibe un salario bastante importante, que está por encima de
del salario de cualquier trabajador o incluso de un gerente de banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero sí los más afectados son todos los que conforman el fútbol en general, el fútbol salvadoreño, tanto árbitros, jugadores, como la parte administrativa. No hay un contrato que eh, que digamos, que obligue al equipo a pagarles los 12 meses de salario. Sí, bastante vulnerabilidad entonces laboral de parte de los futbolistas. Creo que aquí en Costa Rica lo indicaba Gustavo Pérez cuando estuvo acá hace algunos episodios en Footcast, que la mayoría de jugadores estaban por vencimiento de contrato, ¿verdad? Y creo que también se mencionaba en la prensa que más del 50% estaban a nivel nacional, estaban a punto de concluir sus contratos. Lo dijo el presidente cartaginés, que no sabía si podían subsistir y pagar la planilla de aquí a mediados de mayo. Así que también acá se vive un drama humano. Vimos un reportaje de un árbitro que está trabajando no sé si lo viste, Randall, en los Chiles. Estaba trabajando de, no sé si era tráfico o policía o bombero, creo yo que No, en Policía Frontera. sí, que da cuenta también de esa doble sombrero que usan muchos árbitros, ¿verdad? Que no están del todo profesionalizados a pesar de tener, digamos, unas dietas importantes en sus labores. Bueno, compañeros, creo que ya hemos conversado bastante a profundidad del tema y sin duda un tema que nos queda ahí en el tintero es hablar de la posibilidad de la desaparición de clubes, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que estamos viendo ahora la cara del trabajador que se ha quedado sin empleo y probablemente sin ingresos por muchos meses hasta que esto se, comillas, normalice. Pero ¿qué pasa con los clubes? Creo que de ese tema podemos hablar en otro episodio, ¿verdad? Si es posible que algunos de los clubes, especialmente los más pequeños, tengan la gran amenaza de desaparecer por la condición económica de ahora. Entonces, una reflexión final para cada uno y cerrar este episodio. Iniciamos con Randall. Sí, es complicado, o sea, ya vamos para 2 meses de que hicimos aquel primer programa con relación a ese tema y por más que le demos vueltas, donde no vemos soluciones y salidas, ¿verdad? Para la situación. Yo sigo insistiendo que tal vez aquí es un momento para que se replantee el fútbol a nivel centroamericano y que se comiencen a buscar nuevas opciones de financiamiento, nuevas opciones, digamos, para no depender tanto de taquillas, digamos, explotar más los derechos de transmisión, porque los canales de televisión pueden llegar a ver eso como una oportunidad. Ya si nadie va al estadio, la única manera de ver fútbol es a través de la televisión, por ejemplo. Entonces, empezar a buscar otras soluciones, porque ya Pablo nos ilustró, o sea, con la situación de Salvador, vemos que no es muy distinta a lo que está sucediendo en Honduras, en Panamá, en Guatemala, y nosotros vamos también por el mismo camino. Entonces, yo creo que esperar que esto mejore e invitar a todos nuestros amigos que ahora nos siguen visualmente, antes solo nos escuchaban, que se queden en casa, ¿verdad? Que sigamos en esta lucha, que todavía, a pesar que aquí, en el caso de Costa Rica, que se ha normalizado un poco la situación, aún así el COVID está allá afuera y hay que tener mucho cuidado. Entonces, me gustaría terminar con ese mensaje, que sigamos al pie de lucha todos en Centroamérica y la única forma es quedarnos en casa y siguiendo las medidas de nuestros ministerios de salud. Gracias, Randall. Jonathan. No, yo creo que cuando empezó este tema de los campeonatos y el primer programa que hicimos al respecto, todavía no teníamos claro qué tan grave iba a ser, pero ya conforme se empezaron a desarrollar los eventos en los diferentes países, ya uno se daba cuenta que esto iba para largo y que las decisiones que se iban a tomar eran drásticas. Yo también creo, bueno, ya en El Salvador está pasando que ya algunos clubes han tenido que ceder, digamos, la licencia del torneo. Ojalá que no haya tanto. Sobre todo yo lo veo más en los clubes de segunda división, son los que puedan tener problemas o mayores problemas, un impacto mucho más grande. Y no, por lo pronto mantenerse en casa a la expectativa de lo que vaya a suceder en Costa Rica. Parece que hay cierta luz
Y en el caso de Nicaragua, todos atentos el sábado a las 7 de la noche. El Real Estelí contra los Leones del Managua. Es lo que hay, amigos, es lo único que hay. Y son buenos partidos. Buenos partidos, yo los he visto. Ayer quedó 4-2, ¿no? Le ganó 4-2. A mí me estaba decepcionando un poco el torneo, tengo que aceptarlo. El Real Madrid, pues una estafa. Pero el partido de Managua, sí, el Managua contra Walter Ferretti estuvo bueno, o sea, estuvo bueno dentro de lo que cabe. Bastantes errores ahí defensivos. Pero al final estuvo entretenido. Es ida y vuelta, entonces este sábado a las 7 p.m. Y es vacilón porque yo no sé si se han metido a la transmisión en YouTube, salen los comentarios y salen cientos de personas de Turquía, de Europa, o sea, todo el mundo está pegado, y a las apuestas también. Bueno, están activas. Hay que saludar a Virginia Lobo, que es comentarista, narradora de Canal 6 de Nicaragua, aporta acá a Footcast, y ayer la estuvimos escuchando en la transmisión de ese partido entre Managua y Walter Ferretti. ¿Qué pasó, Randall? Para las próximas transmisiones ya van a estar ya en las finales, ya, ¿verdad? Podemos también dedicar un programa a comentar cómo vamos a llamar a Virginia. Le hemos dicho, sí. Vamos a llamar a Virginia. Pablo, ha sido un placer, un gusto que esté con nosotros en Footcast y ojalá que se repita. No, el placer es mío, José. Un gusto volverlos a ver, saludar a Jonathan nuevamente, que tuve el placer de conocerlo hace algunos meses. Y pues la verdad es que el único mensaje que nos queda es por el momento priorizar la salud, mantener el confinamiento, mantener el distanciamiento social, y luego pues ya esperemos que tanto la vida normal como el fútbol pues vuelvan a su cauce, y esperamos estar siempre a través de este medio analizando e interpretando el fútbol. Tenemos aquí al intérprete del fútbol, Jonathan, que siempre está ahí atento. Entonces, pues eso es lo que nos queda. Ojalá que acá, al final de todo esto, en el fútbol salvadoreño no haya tanto, pues que se lamente mucho desempleo, sino que vuelva toda la normalidad y que podamos estar disfrutando del deporte que más nos gusta. Así que un placer haber estado con ustedes, y pues un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Gracias, Pablo, por su participación tan valiosa. Y bueno, nosotros también en futuros programas vamos a hablar de Liga CONCACAF. ¿Qué va a pasar con esto? No sabemos, ya Pablo nos adelantó de los clasificados del fútbol de El Salvador, pero hay campeonatos que se fueron declarados desiertos también. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser las determinaciones de CONCACAF respecto a los participantes de este torneo regional? ¿Se va a hacer o no? ¿O podría la CONCACAF incluso apelar a utilizar el segundo semestre para finalizar el campeonato más grande, que es la Liga de Campeones? Eso lo veremos en próximos episodios. Gracias, Randall, Jonathan y Pablo, y gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon, y les esperamos la próxima semana en otro episodio más de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Y muchas gracias, y los esperamos para que compartan también los enlaces y seguir nosotros acá en video mientras estas herramientas nos lo permitan, y con muchas ganas de merenguear y de ver fútbol. Entonces seguiremos hablando mientras estemos presentes, mientras podamos hacerlo, y nos vemos, compañeros. Hasta luego. Hello.